Dios en mi corazón. Autor, Jorge Antonio. Capítulo 10. La vida continúa. Al día siguiente me despertó un enfermero, que llevaba una silla de ruedas, saludándome. Buenos días, señor, vamos a tomar una tomografía. Buenos días, ¿qué horas son? Respondí, todavía con sueño, y sin saber si era tarde. El médico pidió hacerle ese examen a usted, bien temprano, para pasarle esa información ahora en la mañana. Respondió el joven. Está bien, respondí muy emocionado. Me estaba sintiendo excelente. Cuando me levanté de la cama, vestido con el pijama, que me había traído mi esposa el día anterior, el joven enfermero me sujetó del brazo, y me ayudó a sentarme en la silla de ruedas. Algunos minutos después, estaba acostado en una mesa, con la cabeza dentro de la máquina para tomar tomografía. La habitación en la que estaba, la temperatura era muy baja, refrigerada con aire acondicionado. Una enfermera, dándome los buenos días, posicionó mi cabeza en forma adecuada y me pidió que aguantara la respiración durante unos segundos, mientras un técnico tomaba la tomografía a mi cerebro, en otra habitación que no podía ver. Listo, dijo la enfermera, luego de unos minutos, y abriendo la puerta, pidió al mismo joven que me trajo con la silla de ruedas, que me llevara de regreso a mi habitación. Ya acostado en la cama de mi cuarto, recordé cuando en Brasil llegué medio inconsciente al Hospital de Santos, también me habían tomado una tomografía al cerebro, pero no me informaron el resultado. Después de duchar y tomar un desayuno bien reforzado, con huevos a la copa y frutas frescas, mi memoria comenzó a volver, sobre todo lo que había ocurrido después del accidente en Brasil, 3 meses antes. Recordé que después de salir del hospital, con el brazo vendado, inmovilizado en un cabestrillo, tuve que regresar 2 semanas después para operarme y colocar el hueso del codo en su lugar. Durante la cirugía, el médico ortopédico colocó unos alambres de acero inoxidable con aleación de titanio junto a otros procedimientos. Pasado un mes de la cirugía, mi brazo izquierdo aún permanecía inmóvil y a partir de ahí, pidió que hiciera ejercicios de fisioterapia para recuperar los movimientos, pero sin resultados. El fisioterapeuta dijo que tenía que concentrarme en levantar el brazo, mientras aplicaba pequeñas descargas eléctricas en el codo, pero todo fue en vano. También recordé que después del accidente, mi visión veía todo en duplicidad cuando miraba. Eso no me permitía mirar de frente, confundiéndome en la calle, al ver el doble de autos y gente pasando, lo que me obligaba a mantener el ojo izquierdo cerrado. Cuando estaba acostado, era peor aún, porque la imagen que veía con el ojo izquierdo quedaba inclinada con respecto a la que veía con el ojo derecho, provocando una superposición de imágenes de casi 90 grados entre sí. Me sorprendió ver que mi brazo izquierdo ahora se movía normalmente y también la distorsión de las imágenes había desaparecido casi total. Luego me encontré almorzando y feliz, porque pronto mi esposa vendría a visitarme y tendría noticias sobre cuándo podríamos regresar a Brasil. Hola, dijo mi esposa entrando a mi habitación sonriendo. ¿Estás mejor?, añadió. Estoy muy bien, gracias, respondí. Esta mañana, me tomaron una tomografía computarizada de la cabeza. Continué hablando. Yo sé. Dijo mi esposa, y me preguntó. ¿Tomaste el medicamento que te recetó el médico? ¿Medicamento? No, no me dieron ningún medicamento. Respondí sorprendido. ¿Estás seguro?, insistió mi esposa. Una tableta así, pequeña. Mostrando el tamaño con los dedos, pulgar e índice de la mano derecha. Claro que no, respondí intrigado. No estoy loco, pensé. Ya vuelvo. Dijo mi esposa, y salió rápidamente de la habitación. ¿Qué remedio será este?, pensé, mientras ella salía de la habitación, un poco preocupada. En ese momento, entró la misma señora que me había traído el almuerzo, con un vaso de agua y una pastilla en la otra mano. Lo siento, señor, olvidé darle este medicamento. Dijo. Sin entender nada, tomé la pastilla y el vaso de agua, y sin hacer ningún comentario me lo coloqué en la boca, y tragué junto con un sorbo de agua. Entonces entró mi esposa, un poco molesta, y volvió a preguntarme. ¿Te trajeron el remedio ahora? Sí, acabé de tomar una pastilla con agua, que me acabaron de dar.
respondí. Ah, bueno, menos mal. Pensé que habías perdido la memoria. Dijo sonriendo. Creo que la que no tenía memoria fue la señora que trajo el almuerzo. Respondí sonriendo. Así es, mi esposa confirmó. Fui a hablar con la persona encargada del servicio de habitaciones y llamó a la enfermera que servía el almuerzo y le preguntó si ella también me había dado el medicamento. Siguió hablando. La mujer cuando vino, dijo que no estaba segura y que iba a ver si había te dado la medicina con la comida. Agregó mi esposa, algo molesta. Me alegro de que fuera un error. Ya estaba pensando en lo peor. Dijo mirándome con más calma. Fin de La vida continúa. La continuación del karma. Por la tarde, llegó el médico que me operó con la tomografía en la mano, y mostrándonos a mi esposa y a mí, dijo que todavía tenía que esperar otros 2 o 3 días para salir del hospital. En la tomografía, podían verse ambos hemisferios del cerebro ya separados, siendo que el hemisferio izquierdo mostraba una mancha concentrada de sangre acumulada, ocupando aún una pequeña parte de la cavidad craneana, que aún estaba siendo drenada. El médico echó un vistazo al depósito de plástico, donde se acumulaba la sangre retirada por el dreno, y dijo: Está mucho mejor, ya habían cambiado 2 veces el depósito de plástico, donde la sangre se acumulaba, y ahora se veía mucho menos cantidad en su interior. A veces, yo había pasado a llevar accidentalmente la manguera del dreno, cuando me duchaba, o llevaba la mano a la cabeza. Entonces sentía un dolor intenso, debajo de la piel del cráneo, como cuando alguien trata de arrancar los cabellos con la fuerza de la mano. Pensando en eso, le pregunté al médico: Doctor, ¿va a quitar la manguera del dreno aquí en el hospital, antes de que me den el alta? Sí, claro. La retiraremos junto con el dreno pasado mañana, y los puntos de la cabeza los tiraré en mi consultorio dentro de una semana, ¿de acuerdo?, me respondió el médico. Después de que el médico se fue, le dije a mi esposa: ¿Será que el médico va a aplicarme anestesia local en el cuero cabelludo antes de retirar la manguera del dreno? Ciertamente, sí. Ella respondió: Ah, menos mal, porque la raíz del cuero cabelludo duele mucho, con solo un pequeño tirón de la manguera del dreno, ahora imagina, cuando la retire. Respondí suspirando profundamente, mientras imaginaba un dolor insoportable. Pasaron 2 días más, las visitas habían disminuido, y después del almuerzo, apareció el médico diciendo que al día siguiente estaba dándome alta y podría dejar el hospital. En la habitación, estábamos solo mi esposa y yo. El médico le pidió a mi esposa que saliera un momento de la habitación, quitándome las vendas que cubría el corte de la cirugía, las cuales cambiaban diariamente por la mañana. Luego, apoyando su mano izquierda sobre mi cabeza raspada antes de la cirugía, tiró con fuerza la manguera de drenaje, lo que me hizo sentir un dolor inmenso en las raíces de mi cabello, debajo del cuero cabelludo. Pensé que me iba a desmayar de tanto dolor. Me imaginé, si pudiera medirlo, el dolor era del tamaño de todo el hospital donde estaba internado. Cuando abrí los ojos, descubrí que la manguera solo había salido hasta la mitad, y todavía estaba siendo asegurada por la mano del cirujano. Intenté decirle algo al médico, pero no dio tiempo. De nuevo el médico dio un tirón, aún más fuerte, y consiguió retirar el resto de la manguera mostrando la presa en su mano con el puño en alto, como si estuviera celebrando la victoria de la hazaña de un campeón olímpico. Dándome unas palmaditas en el hombro, el médico salió de la habitación diciendo algo que no entendí, debido al intenso dolor que estaba sintiendo. Mi esposa llegó unos minutos después. Para mí el tiempo se había detenido, y un dolor inmenso dentro de la cabeza, creciendo y disminuyendo al compás de los latidos del corazón. Mirándome con cara de sorpresa, dijo: ¿Qué sucedió, mijito? Estás tan pálido. Aún sin poder hablar, indiqué con la mano que esperara un poco, porque no podía hablar y no estaba soportando este dolor inhumano. Poco a poco el dolor fue disminuyendo en intensidad y frecuencia, logré calmarme, y respirando profundamente, le dije a mi esposa: «Qué dolor, mi amor, no te imaginas cómo me duele todo el cuero cabelludo». Con los ojos cerrados, hice una breve oración, preguntándole a Dios, ¿qué había hecho yo para sentir tanto dolor? Y una escena apareció frente a mí,
un nativo americano con un cuchillo en la mano, escalpando a un colono blanco. ¿Podría yo haber sido un indígena en otra vida, y le arranqué el cuero cabelludo a alguien, para sufrir este karma? Pensé en silencio. ¿El dolor está pasando?, preguntó mi esposa. Sí, está disminuyendo, gracias a Dios. Respondí. Me pareció que ese dolor había alcanzado el tamaño de la ciudad de Concepción. Comenté, comparándolo con el anterior, cuando el médico retiró una parte de la manguera del drenaje, la primera vez. ¿Habré pagado todos mis karmas ahora? Pensé en silencio. Después de que salimos del hospital del trabajador, parecía que había nacido de nuevo, y ya estaba pensando en regresar a Brasil. Fuimos con mi esposa a la casa de su amiga de la infancia, madre del joven médico que me había ayudado a salvar mi vida, llamando a su amigo cirujano. El marido de esta señora también era mi amigo, y ya habíamos estado juntos en mi casa en Brasil algunos años antes, cuando él estaba de vacaciones. Después, mi familia y yo también nos quedamos en su casa de playa, en otra oportunidad, pasando unas vacaciones en Chile. Por eso me sentía a gusto en su casa. Lo que me preocupaba era que yo tenía un movimiento reflejo involuntario cuando me preocupaba por algo, e intuitivamente me hacía mover las orejas hacia atrás junto con la piel del cráneo. Ahora, ya me había ocurrido 2 veces en el hospital, pero no conseguía hacer este movimiento con las orejas porque sentía un dolor inmenso debajo de la piel de mi cabeza. La piel del cuero cabelludo se había colado al hueso del cráneo por causa de la sangre coagulada. Había llegado a pensar que nunca más podría mover las orejas y que tendría que aprender a controlar ese reflejo involuntario, pero no sabía cómo hacerlo. En casa de nuestros amigos, sin nada que hacer, solo podía reposar, mientras las personas de la casa realizaban la rutina diaria, yo aprovechaba asistir películas en videocasete que esa familia tenía. Mientras asistía a una película de suspenso, en una escena de colocar los nervios de punta, intuitivamente mis orejas se movieron, llegando más una vez a sentir ese dolor absurdo llegar a mi alma. Fue un dolor intenso, no tanto como el del hospital, pero afortunadamente, el cuero cabelludo se había desprendido del cráneo. Además de ver películas y estar sentado todo el día, seguía recordando Brasil y pensando en tantas cosas que me habían pasado en tan poco tiempo. Ahora recordaba que un año antes del accidente había sido despedido de la empresa donde yo era gerente de mantención. Había dejado mi trabajo a fines de noviembre de 1992. Cuando me presenté en el sindicato de trabajadores de la empresa para calcular mi finiquito por causa de la demisión, mientras esperaba ser atendido para recibir mis derechos, fui testigo del cálculo para otro funcionario que también estaba en la misma situación que la mía. Escuché al representante sindical decirle al ex empleado que además de los derechos laborales por ley, también recibiría un sueldo extra, devengado en el último convenio sindical, para todos los trabajadores despedidos, mayores de 50 años y con más de 5 años de servicio. Me puse feliz, porque un sueldo extra, en esos momentos, me sería muy útil, sobre todo porque nos acercábamos a final del año, era prácticamente imposible conseguir otro trabajo en ese periodo. Cuando fui llamado para firmar el finiquito, estaba el mismo representante sindical del acuerdo anterior y un empleado del departamento de personal de la empresa donde trabajaba. Mientras me entregaban un cheque, con el monto correspondiente al valor del sueldo, incluyendo un sueldo anual extra, por ley en Brasil, FGTS, Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio, y otros beneficios de la ley, el representante sindical me leyó mis derechos, mostrándome un informe detallado con esos cálculos. Recordé el sueldo extra, para estos casos, que este mismo empleado había mencionado antes y pregunté: ¿dónde está mi sueldo extra, que usted dijo al otro trabajador, que estaba antes que yo? Este salario extra es solo para trabajadores con más de 5 años de servicio. Contestó. Bueno, yo trabajé 5 años y 5 meses en total en la empresa. Respondí. Me incorporé en junio de 1987, y ahora es noviembre de 1992. Ah, sí, pero además de eso, también tiene que tener al menos 50 años de edad. Replicó el sindicalista.
Entonces, yo tengo más de 50 años, los cumplí en junio de este año. Soy del año 1942. Volví a responder. Tienes 50 años, no parece, dijo mirándome a los ojos, y con mi libreta de trabajo en la mano para comprobar. Tengo sí, y bien vivido. Respondí sonriendo. Estaba feliz, porque casi había dejado de recibir un salario extra si no hubiera oído eso antes. Ambos empleados, del sindicato y del departamento administrativo, se miraron y dijeron que harían las correcciones necesarias para pagarme esta diferencia el mes siguiente. Esos recuerdos terminaron cuando volví a pensar que yo estaba en Chile nuevamente. Fin de la continuación del karma. Despidiéndome de Chile. Unos días después, finalmente estábamos en un taxi a camino del consultorio médico, donde me quitarían los puntos de la cabeza y podríamos regresar a Brasil. Durante el viaje en el taxi, usaba una gorra parecida con la de un oficial naval, para cubrir la cicatriz y mi cabeza totalmente calva. Al detenerse el taxi, detrás de otro automóvil por causa del tránsito, otro vehículo que pasó a nuestro lado, un tipo que estaba sentado en la parte trasera de él, me miró con una expresión de desprecio. Me sorprendió, porque nunca había visto esa persona. De repente, ese auto que ya había pasado al taxi, dio marcha atrás y se niveló con nosotros, mirándome fijamente nuevamente, ese mismo individuo con odio, sin yo entender por qué. Noté que miraba mi gorro de marino, y presintiendo el error, me lo quité mostrando mi cabeza calva, con la cicatriz aún costurada. Por suerte, el tipo entendió que yo no era oficial de la Marina, y dándole una orden al conductor de su auto, aceleró, mientras el taxi continuaba a camino del consultorio médico. Admito que me quedé preocupado, porque en esa época hubo muchas revueltas contra los militares y carabineros, inclusive ataques contra ellos. Gracias a Dios, después de todo lo que había pasado, sería muy triste ser alcanzado por una bala, por haber sido confundido con algún militar. En el consultorio, el médico me pidió que hiciera otra tomografía de la cabeza en Brasil, después de 3 meses, para ver si el espacio que aún estaba vacío dentro del cráneo se había llenado con la expansión del cerebro que aún faltaba. 2 días después, estábamos en el aeropuerto de Santiago, listos para regresar a Brasil. Mi esposa estaba en el balcón de la línea aérea, mostrando los documentos y pasajes para embarcar, y tuvo la mala idea de decirle al empleado que me habían sometido a una cirugía al cerebro. El funcionario que la atendió dijo que tenía que tener un certificado médico que autorizara mi viaje, de lo contrario no podría viajar. Ella le explicó al empleado que el médico era de Concepción y no era posible obtener este certificado desde Santiago. En este caso, deberá acudir a la oficina de gestión del aeropuerto y será evaluado por el médico de turno. Respondió el funcionario. Como llevaba una gorra de visera que me había regalado mi amigo, el empleado no vio quién era la persona que había sido operada y salimos de la fila rápidamente. Tuve la idea de ir a otro balcón de embarque y no comentar nada sobre la cirugía. Entramos en otra fila, mi esposa y nuestra hija presentaron la documentación y los pasajes del vuelo, sin ningún resalvo. En el salón internacional, ya acomodados en un asiento, esperando el anuncio para que los pasajeros subiéramos al avión, le dije a mi esposa que necesitaba ir al baño, y me levanté para ir en su dirección. Estaba feliz, porque luego estaríamos de nuevo en Brasil, y no me cansaba de agradecer a Dios por estar vivo. Salí del baño, y comencé a mirar las tiendas del ala internacional para embarque, y sin preocuparme, pasé caminando por detrás del asiento donde estaban mi esposa y mi hija. Fui hasta el final del pasillo, y regresé lentamente, cuando vi a mi esposa mirándome asustada. ¿Te habías perdido?, me preguntó asustada, mientras me acercaba a ellos. No, estaba dando un paseo. ¿Por qué? ¿Pasó algo?, respondí. ¡Ay, qué susto! Pensé que estabas perdido, o que habías perdido la memoria. Exclamó. Todos nos reímos, y luego estábamos sentados dentro del avión, rumbo a Brasil. Ese día, era también el cumpleaños de nuestra hija que viajó con nosotros, y yo jugando le dije, mira el regalo que te hago, un viaje de vacaciones, a Brasil. Durante el viaje,
Recordé que en Brasil tendría que instalar el software piloto de gestión de mantenimiento en la empresa donde daría asistencia técnica para evaluar su funcionamiento y corregir los posibles errores que pudieran aparecer. Fin de Despidiéndome de Chile. Consultoría de mantención. Ya en Brasil, después de que toda la familia estaba reunida, querían saber todo lo que había pasado realmente en nuestro viaje a Chile. Me sentía feliz de estar vivo, sano y de regreso en mi casa, junto con mi familia. Todo me parecía un sueño, excepto que mi cabeza raspada y la cicatriz que tenía encima confirmaban que había sido operado, y curiosamente, estaba con mis 5 sentidos funcionando bien. Mis hijos bromeaban conmigo, diciendo que yo había quedado mejor que antes. Todos preguntaban los detalles sobre lo ocurrido. Mi esposa explicaba los hechos antes de yo entrar en coma, por lo que también tomé conocimiento de otros pormenores que aún no conocía. Mi esposa contó a toda la familia reunida que yo no había reconocido a nadie en Chile después de aterrizar en el aeropuerto de Santiago. Mucho menos después de que llegamos a Concepción, donde hicieron la fiesta de cumpleaños de mi madre. Continuó explicando que cuando la familia nos recibió con los brazos abiertos, yo simplemente extendía mi mano derecha y los saludaba con frialdad. Más tarde, ella se disculpaba, explicando que por causa del accidente no podía levantar mi otro brazo, que estaba inmovilizado debido a una fractura abierta y del dolor de cabeza del cual me quejaba. Un primo de mi esposa, que también era nuestro compadre, cuando se enteró de que habíamos ido a Chile, nos invitó a cenar a su casa. Antes de mi accidente, yo le había contado por teléfono que estaba terminando un software de gestión de mantenimiento industrial. Cuando fuera a Chile, le mostraría sus funciones. Como nuestro primo también era ingeniero, podría ser que luego de traducir al español las opciones del menú, podíamos comercializarlo en Chile también en el futuro. Mi esposa les contó a nuestros hijos que después de la cena, nuestro primo y compadre llamó a su hijo, que en la época estaba estudiando en la universidad, para que asistiera a mi presentación verbal de cómo funcionaba el software criado por mí. Fue un desastre, continuó mi esposa, explicando que yo no decía nada con nada. Mezclaba español con portugués, principalmente las palabras de los nombres técnicos, y nadie entendió nada. Ella explicó. Por eso, cuando me visitó en el hospital, junto con su esposa, después de mi cirugía me dijeron: bueno amigo, explícame ahora el sistema, que el otro día no entendí nada. Habló riendo. Sin entender el chiste, expliqué con el mayor detalle posible cómo era el funcionamiento de la gestión del sistema, sus funciones y su gran potencial para administrar el mantenimiento de las instalaciones de las industrias. Una única persona podría operar el sistema, alimentándolo adecuadamente con datos técnicos previamente registrados, controlaría toda la eficiencia de la mantención. El software permitía emitir las órdenes de trabajo para mantenimiento de los equipos, incluyendo el tipo de servicio, mano de obra estimada, materiales, calcular sus costos e informar la frecuencia de la programación en un determinado periodo, estableciendo un historial, etc. Una vez en funcionamiento, podría evaluarse el mantenimiento, haciéndolo más eficiente y efectivo, de acuerdo con los informes periódicos. Todo ello debido a sistemas de alertas que el propio sistema emitiría en fechas próximas a los cambios de aceite, filtros, reformas o reparaciones preestablecidas. La esposa del primo y compadre, cuando terminé de explicarle cómo funcionaba, le dijo: amor, como él explica bien, me impresionaron los detalles y la facilidad de contar cómo funciona el sistema que creó. El esposo de ella respondió riendo: este es mi compadre que yo conozco. En los días siguientes, a mi llegada a Brasil, le pregunté a mi hija mayor si había conseguido registrar todos los tags con sus datos técnicos respectivos en los formularios correspondientes, así como descripciones de los servicios, con sus códigos y prioridades. Nota del autor. Tags es el nombre que se le da a las etiquetas o tipo de código que definen un determinado equipo o una unidad de producción. Fin de la nota. Mi hija mayor había completado todos los registros de equipos y servicios, por eso entré en contacto con la empresa y programamos una reunión para la semana siguiente.
como antes de mi accidente, había presentado el sistema en la versión demo al gerente de la fábrica donde había trabajado. Habíamos acordado testar el sistema de forma gratuita con el fin de evaluar su funcionamiento y ver si operaría perfectamente como esperábamos. El sistema estaba completamente listo, compuesto por 8 disquetes en total, los cuales debían ser instalados en secuencia, incluyendo el archivo maestro y un disquete con los algoritmos para compilación del sistema. La función del archivo maestro era interconectar los códigos registrados en las diferentes carpetas y luego mostrar los datos incluidos en el archivo seleccionado en la pantalla de la computadora, ya sea para información o retroalimentación del sistema. Cuando terminaba de alimentar toda la programación de cada uno de los disquetes, se insertaba un nuevo disquete hasta completar todo el sistema. Toda esta actividad duraba algunos minutos en finalizar y aparecer en la pantalla de la computadora. SMS, Sistema de Mantenimiento Digital, ingrese su contraseña. El gerente de la fábrica sabía que yo había tenido un accidente en la bajada de la carretera de Sao Paulo a Santos hacía algún tiempo, pero no sabía de mi viaje a Chile y mucho menos que me habían sometido a una cirugía al cerebro. Así que se sorprendió al ver que yo estaba con la cabeza raspada y recién comenzaba a crecer un nuevo cabello, desaliñado y con unos pocos días de nacencia. Una vez finalizada la instalación en el ordenador de la oficina del gerente, conforme acordado, iniciamos la reunión con el director de la empresa, el propio gerente y otras personas del sector administrativo, vinculadas al mantenimiento. Era el comienzo de una nueva vida, sería una oportunidad para utilizar toda mi experiencia adquirida como ingeniero mecánico en 20 y pocos años. Luego de realizar varias demostraciones de cómo funcionaba el sistema de gestión de mantenimiento, emitiendo las correspondientes órdenes de servicio de mantención preventiva para esa semana, según un plan de mantenimiento que había realizado antes de ser despedido, y con algunos informes técnicos importantes. Todos estaban asombrados, comenzaba la nueva era digital, era final de marzo de 1994, y el gerente no podía simular su alegría, porque no había nadie ocupando mi puesto que estaba vacante desde que fui despedido. El director técnico de la empresa, además de felicitarme, preguntó al gerente quién iría a alimentar el sistema, que tuviera los conocimientos y experiencia necesaria. Aunque para mí era muy fácil, ya que había sido el creador de este sistema, los funcionarios técnicos no estaban acostumbrados a usar una computadora. Para que el control del sistema de mantenimiento pudiera mejorar, con un buen plan de mantención preventiva más de acuerdo con la necesidad. Además de una reducción en los costos de mantenimiento, disminución de paradas de las unidades de producción y mejorar su eficiencia, usando los datos proporcionados por el sistema a través de un historial, permitirían realizar modificaciones en las piezas, procedimientos y establecer su vida útil. Con esta breve descripción del sistema informatizado creado por mí, con la ayuda de mi socio, aún no había tenido tiempo para crear un manual de operación del software, el cual debería describir con mayor detalle su funcionamiento. La alegría de los ejecutivos, del área técnica de la empresa, se reflejaba en sus rostros. Todos quedaron fascinados con los resultados y potencialidad del sistema, que serviría para controlar la mantención, sus costos, eficiencia y así garantir la producción, sin paradas inesperadas. Por eso me sorprendí cuando tuve una oferta diferente, contraria a mi propuesta, de capacitar a alguien de la empresa para operar el sistema, que bien podría ser un estudiante de ingeniería. La oferta ofrecida, para yo comenzar de inmediato fue un monto correspondiente a $2.000, equivalente en moneda brasileña, de forma inmediata, más un pago mensual, equivalente al valor comercial en esa fecha, a $1.000 por mes, para la alimentación del sistema y programación del mantenimiento, incluyendo informes mensuales. Por supuesto que acepté, sin objeciones. Para mí, mejor que eso era imposible, y como conocía bien la empresa y el tipo de mantenimiento que yo mismo había efectuado durante 5 años, no podía ser mejor. La mitad del dinero que recibí por implantar el sistema, $1.000, equivalente al dinero brasileño, se lo di a mi socio, como parte de nuestra sociedad. Como yo estaba desempleado, y no estaba 100% seguro
de que algunas de las rutinas programadas pudieran funcionar como esperaba, con riesgo de que algo pudiera bloquear el sistema durante su funcionamiento, apareciendo como un mensaje de error al solicitar algún servicio. Para mí no podía ser mejor oportunidad para corregir cualquier falla en alguna rutina. De esa forma, mi socio y amigo haría algunas pequeñas correcciones de errores que podrían aparecer al ejecutar el sistema, indicando dónde podría estar el comando errado, en una línea en el programa correspondiente a ese algoritmo. Poco a poco, nuestro software funcionaba como un reloj. Nuestra esperanza era que el sistema durante su operación de prueba fuera un éxito y luego tentar ingresar al mercado para venderlo a otras compañías. En mi computadora XP, que tenía en casa, estaba instalado el sistema original. En la empresa se instaló una copia compilada que no podía copiarse. Además de mi PC, había comprado una impresora matricial que imprimía hojas de papel continuo con las márgenes laterales perforadas. Comencé a alimentar el sistema semanalmente. Para eso, tenía que participar de una reunión todos los viernes, yendo temprano a la empresa. En esta reunión estábamos presentes el gerente de planta, el personal de mantenimiento eléctrico y mecánico y yo. Después llevaba toda la información acordada en la reunión a mi casa, alimentaba el sistema el mismo viernes y durante el fin de semana, sábado y domingo, imprimía las órdenes de trabajo, programadas con sus respectivas fechas y horario de ejecución de esos servicios. En poco tiempo, pudimos ver que los servicios de mantenimiento, con prioridad de emergencia y urgencia, disminuían, siendo ahora los de menor frecuencia. Esto indicaba que nuestro mantenimiento preventivo estaba funcionando de manera efectiva. Esta consultoría por mi parte, duró desde marzo de 1994 hasta diciembre de 1997. En 1996, la fábrica optó por instalar el sistema operativo Windows, que ya se implementaba en la mayoría de las empresas, aunque mi software funcionó por un año más, usando como plataforma el sistema operacional DOS. En 1998, debido al mercado, productos competidores importados de China, con un precio mucho más bajo, la empresa cerró sus puertas, despidiendo a todos sus empleados. Había trabajado durante 8 años en esa empresa, siendo 5 años como gerente de mantenimiento y otros 3 como consultor. En ese momento, el pago que recibía por alimentar el sistema era cada vez menor, por la devaluación de la moneda brasileña frente al dólar, no era reajustado el valor de la consultoría. Durante todo este tiempo, presenté este software a algunas empresas. Ya estaban apareciendo anuncios de otro software, para gestión del mantenimiento industrial, incluso vi algunos concurrentes en ferias industriales. Como no tenía capital para montar una estructura técnica comercial para vender este sistema, por eso, cuando visitaba algunas empresas, me pedían referencias sobre este sistema, lugar donde operaba, además de la estructura de la firma. Una vez fui a hablar con un amigo de mi hijo mayor, que también era periodista, que tenía mucha experiencia en el lanzamiento de software nuevo. Al presentarle mi sistema demo, le gustó mucho el método que había desarrollado para obtener los resultados de mi plan de mantenimiento. Ofreció publicarlo en su sección de TI de ese periódico, pero me preguntó sobre cuál era la estructura que tenía para atender a futuros clientes. El periodista me explicó que debería tener al menos una estructura para atender a las empresas, con capacitación y acompañamiento después de la instalación. Por este motivo, no pude poner este sistema en el mercado, lo que sin duda habría sido de gran ayuda para los profesionales de la época, que eran responsables por el mantenimiento del parque industrial de la fábrica. Fin de consultoría de mantención. Consecuencias del accidente. Después de mi regreso de Chile, volví al hospital en Santos, Brasil, para hablar con el médico que me había operado el brazo izquierdo. En el hospital, aproveché para pedir la tomografía que me tomaron el día siguiente del accidente y no me la habían entregado. Al analizar la tomografía computarizada, pude ver que alrededor del cerebro, había una mancha oscura que ocupaba todo el contorno de la parte posterior de la cabeza, dentro del cráneo. Le mostré esta tomografía al médico ortopédico,
quien, a pesar de no ser su especialidad, coincidió conmigo en que esa era la causa de la pérdida de movimiento de mi brazo, de mi visión distorcida y después del coma en Chile. Incomodado por la negligencia del hospital, le dije que estaba pensando en demandarlo por no haberme informado sobre el inicio de una hemorragia interna que mostraba la tomografía computarizada. El médico me explicó que, en primer lugar, este tipo de hemorragia en el cerebro era incurable y yo caería irremediablemente en coma. También el hospital me habría impedido viajar y me habría ordenado descansar hasta que posiblemente caer en coma. Me dijo. Hasta donde yo sé, en prácticamente el 99% de los casos, no hay certeza de que el cuerpo pueda absorber la sangre o detener la hemorragia. Habló el doctor, mirándome con preocupación. Luego continuó. Gracias a Dios, el hospital no te informó, porque aquí no se hace este tipo de cirugía. Puede ser que en el hospital de las clínicas de Sao Paulo haga este tipo de cirugía, pero hubiera sido más probable que hubieras muerto. Dijo el médico, tocándome el brazo operado. Comenté también con el médico de ortopedia sobre mi viaje a Chile y cómo caí en coma allá. Le expliqué que gracias a Dios me había operado un equipo de médicos especialistas en este tipo de cirugías y el movimiento del brazo había vuelto, así como mi visión se había corregido bastante. Le pedí finalmente al doctor que me enviara a hacer más ejercicios de fisioterapia ahora que podía mover mi brazo y así recuperar todos los movimientos y músculos. El ortopedista me recomendó que la mejor fisioterapia para recuperar los músculos del brazo eran los movimientos normales, por la rutina diaria, permitiendo una recuperación más saludable y natural. Luego le mostré el codo, que todavía tenía 2 alambres de metal adentro, y le dije: Gracias, doctor, por el consejo. ¿Puedo quedarme con estos alambres que están aquí dentro? Mostrándole que aparecían a través de la piel. Porque no me incomodan. Completé. El médico me explicó que era bueno sacarlos, pero que no había apuro, porque estaban hechos de un material especial que el cuerpo no provoca rechazo. Días después, saliendo de mi casa en el auto, para ir a mi nuevo trabajo de consultoría y alimentar el sistema de gestión con datos, al tentar bajar el vidrio de la ventana, de la puerta del lado del conductor, mi mano se escapó de la palanca al girarla. Esta maniobra me hizo golpear en los alambres dentro de mi codo, en el apoyo del brazo de la puerta, dentro del vehículo. En ese momento, no existía un sistema eléctrico automático para subir o bajar los vidrios de las ventanas. El dolor fue tan intenso que los dedos de mi mano se cerraron, mientras una corriente corría desde mi codo hasta la punta de los dedos de la mano izquierda. Un día después, estaba en el hospital conversando con el médico para que me retirara los alambres del brazo. Esta cirugía fue rápida, marcada para algunos días después y con anestesia local. También en 2 ocasiones, sacando el auto del estacionamiento marcha atrás, rompí el espejo de la puerta, del lado del pasajero, la primera vez, y la segunda, quebré la del lado del conductor. La segunda vez, fue porque estaba prestando atención, en tomar cuidado, para no pasarlo a llevar nuevamente. Yo siempre he tenido facilidades para dibujar a mano alzada desde que era niño, y mis reflejos y el control fino para dibujar una línea recta eran prácticamente perfectos. Por eso, cuando escribía un cheque, por ejemplo, para cubrir el resto del espacio vacío, donde estaba el montante escrito con palabras, lo hacía con una línea recta, que mucha gente creía que usaba una regla. Después de la cirugía al cerebro, un día escribiendo un cheque, descubrí que mi mano derecha ya no podía hacer una línea recta, dejándola ligeramente curvada hacia arriba. Como también había quebrado los 2 espejos del auto y mi mano ya no tenía coordinación motora fina, decidí consultar a un médico especialista. En el consultorio, después de explicarle el motivo de mi visita, el médico me realizó una serie de pruebas, haciendo seguir con mi vista los movimientos de su mano. También me pidió que escribiera e hiciera unos dibujos rectos y curvos, para finalmente decirme que había perdido parcialmente mi coordinación motora fina por causa de algún daño cerebral. Le pregunté si esto era serio, a lo que respondió que así como los niños aprendían a escribir y dibujar con la práctica, yo también podía recuperarla.
Para lograr una recuperación más rápida, tendría, por ejemplo, intentar hacer un dibujo, con un lápiz o pincel, atado en el extremo de un palo de escoba, en una hoja de papel o lienzo, colocada a 1 metro de distancia. De esa manera, mi cerebro necesitaría más esfuerzo para desarrollar nuevamente mis habilidades motoras finas. En esa época, ya había aparecido el ratón, mouse, y algunos programas gráficos para PC, y decidí aprender a dibujar en la pantalla de la computadora, usando apenas el mouse. Incluso llegué a hacer varios dibujos, y algunas animaciones en la computadora, usando como plataforma el sistema operativo 2, con solo el movimiento del ratón, haciendo todos los dibujos a mano alzada. Sin embargo, hasta el día de hoy, tengo un defecto en mi ojo izquierdo cuando miro hacia el lado derecho o hacia abajo, porque todavía veo un poco las imágenes duplicadas, solo que ahora están ligeramente superpuestas y no separadas. Fin de consecuencias del accidente. Un nuevo accidente. Además de implementar el sistema de mantenimiento en esta empresa, el empresario y amigo que me había contratado para el montaje de las tuberías para el transporte de gas en el que tuve un accidente mientras conducía hacia mi casa, me visitó después de mi regreso de Chile. Había gustado tanto de mi trabajo que me ofreció iniciar una empresa de consultoría de mantenimiento en sociedad. Coordinaríamos trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo en las empresas del polo industrial de Cubatown, SP, donde él ya tenía varios clientes. Él cuidaría de la parte comercial de la empresa y yo de la operacional. Yo estaba feliz, porque él ya era un sucedido empresario de negocios en Sao Paulo y en ocasiones prestaba servicios de montaje y soldadura en Santos y Cubatown. Los propios empleados, que contrataba autónomos para trabajar en la región de Santos, los contrató en nuestra empresa recién creada, Futura Consultoría de Mantenimiento. Tras la apertura de nuestra empresa, con la correspondiente documentación en órganos competentes, entró en funcionamiento en junio de 1995, cuando ya estaba alimentando el sistema como prueba del software de gestión de mantenimiento industrial. En esta misma empresa, inicié los primeros trabajos de consultoría de nuestra sociedad recién creada, haciendo montaje de nuevos equipos, renovación de algunas instalaciones, etc. Durante las primeras semanas de criada, la empresa comenzó sus actividades, aunque aún no teníamos ninguna estructura mínima para operar. La empresa no tenía ni oficina ni un lugar para cambiarse ropas o bañarse para los empleados, por eso usábamos las instalaciones de la propia empresa, donde prestábamos servicio. La parte administrativa la hacía en mi propia casa, utilizaba mi propio vehículo para trasladarme, que me había regalado mi hijo mayor. El gerente de la empresa, de la cual yo había dejado de trabajar casi 2 años antes, permitió que mi equipo de mecánicos usara las instalaciones de la fábrica. Allí, podían cambiarse de ropa y almorzar en el mismo restaurante de esa empresa, cuyos costos eran reembolsados por la consultoría. Para movilizarse los funcionarios, usaban los medios de transporte municipales de Cubatown. En noviembre de ese año, sucedió algo inesperado que cambió todo. Mi socio, propietario de la empresa de consultoría, tuvo un accidente casi fatal. Él llevaba algún tiempo practicando a la delta y decidió aprender otro más arriesgado, llamado parapente, que es una especie de paracaídas para saltar desde un lugar bien más alto. El día del accidente, mi amigo se había ido a una ciudad del interior de Sao Paulo, donde hay un cerro de bastante altura, para practicar este tipo de deporte. Junto a él estaban el entrenador y otros deportistas que estaban aprendiendo a utilizar este tipo de paracaídas. En el momento de lanzarse, desde lo alto de la montaña, el viento cambió de dirección, y mi amigo fue lanzado contra el cerro, cayendo desde una gran altura, y golpeándose la columna al caer en el suelo. Luego de ser trasladado a un hospital en Sao Paulo, y de someterse a varios exámenes, se detectó que su columna se había fracturado, y debido al mal atendimiento, quedó parapléjico. Visité a mi amigo varias veces en el hospital y descubrí que los médicos habían ocultado el verdadero estado de su salud, por lo que estaba optimista por haber salido vivo. Después de que mi compañero salió del hospital, comencé a visitarlo en su casa, donde se movilizaba en silla de ruedas.
Estaba muy delgado, y sentí que se me rompía el corazón cuando lo visitaba una vez al mes para informarle del progreso de la empresa, con crecientes dificultades para tratar de obtener servicios de mantenimiento en las fábricas de la región, pagar los gastos de sueldos y encargos fiscales. Logré mantener la consultoría en el mercado hasta noviembre de 1997, cuando debido a una crisis económica en Brasil, fue casi imposible conseguir trabajo. Para mantener la empresa en funcionamiento y sobrevivir, gradualmente fui demitiendo a la mayoría de los mecánicos y soldadores. Para atender los pocos trabajos del mercado ofrecidos, contrataba este tipo de mano de obra de una otra empresa que proporcionaba profesionales especializados, tales como mecánicos, soldadores, electricistas, etc., que trabajaban por un determinado periodo, sin responsabilidad de contratarlos como empleados. Cuando no pude más seguir absorbiendo los costos administrativos y laborales, decidí cerrar la consultoría. Avisé con bastante anticipación a los 5 empleados que aún estaban con contrato y al momento de su salida les pagué un sueldo extra conforme la ley cuando se termina el contrato sin previo aviso y sin justa causa, como era el caso de la consultoría. Fuera de ese sueldo extra, fueron pagados todos los demás beneficios correspondientes. Nunca dejé de pagar horas extras adicionales cuando era necesario o cualquier otro beneficio según la ley. Fin del capítulo 10.